Bien, en el último video lo que hicimos fue cambiar para que el render component en su constructor reciba un rectángulo, ¿sí? Sigue teniendo la posición que ya tenía, de forma que el render component ya tenga la información del sprite o subsprite que tiene que mostrar, ¿sí? Fíjate que tenemos dos sprites distintos, uno para el player y otro para el enemy. Y cuando se procesa en el render system, lo que hacíamos, aparte de que lo separamos en archivos, fue básicamente dibujar en nuestro objeto display, ¿sí? Que tenía el método dibujar, según la posición que figura en el render y según el rectángulo que sería este subsprite, digamos, que tiene las coordenadas del subsprite, ¿sí? Bien, ahora podríamos continuar agregando el comportamiento, así que vamos a nuestro index y, por ejemplo, imaginemos que nuestras entidades tengan un componente más que sea el de comportamiento, ¿sí? Así como tienen comportamientos de física, renderizado, pre-renderizado, vamos a agregarle ese otro componente. Bien, vamos acá al Entity Manager para ir hasta las entities y vamos a agregar acá un behavior que es para el comportamiento, ¿sí? Behavior también va a ser opcional porque no todas las entidades necesitan sí o sí tener un comportamiento, y para ello tenemos que crear un behavior component, ¿sí? Va a ser similar a los otros behaviors, ¿sí? Por ahora va a ser similar, luego lo vamos a mejorar. Vamos a hacer que nuestro behavior component por ahora, para simplificar e ir haciéndolo paso a paso, sea nuestro componente behavior. Vamos a copiar el nombre de aquí. Vamos a la class behavior component. Exportamos por default. Ya tenemos nuestro comportamiento. Lo vamos a importar aquí para que no tener errores. Y luego tenemos que hacer nuestro behavior system para procesarlo, ¿no? Bien, vamos a hacer que nuestro behavior component por ahora ejecute una acción. Vamos a darle una acción llamada run, ¿sí? Que va a ser nuestro método. Y este método run va a tomar una entity tipo entity, y va a operar sobre esa entity, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué comportamiento podríamos tener? Podríamos tener un comportamiento de rebote, ¿sí? Que cada vez que se acerque a uno de los bordes rebote. Y para ello lo que necesitamos son algunas cosas como las coordenadas, así que las coordenadas, digamos, del canvas, del tamaño, para saber dónde termina, dónde empieza. ¿Sí? Que bueno, por ahora vamos a recibirla en el constructor, ¿sí? Vamos a llamar acá constructor un atributo privado, va a ser de la clase porque luego no lo vamos a tener que leer desde fuera, y este tamaño va a ser un tipo de vector que veníamos utilizando para lo que son las coordenadas. ¿Y qué se necesita para poder ir cambiando la posición, digamos, de nuestras entidades cuando tienen un comportamiento de rebote? O sea, si imagínate que esta entidad llega hasta el final, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer que vaya para el otro lado, ¿sí? Entonces para eso vamos a necesitar saber la posición, y la posición la sabemos con la física. Entonces lo primero que necesitamos saber es que tenga física, ¿no? Porque no lo vamos a hacer con entidades que no tengan física, ¿sí? Aunque sería poco probable que le agregues un
un comportamiento, un componente de comportamiento de rebote específicamente a una entidad que no tenga física. Así que bueno, si esa entity tiene física, vamos a hacer la acción esta que comentaba. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer primero que rebote en el eje X, ¿sí? Entonces para eso lo que podemos hacer es preguntar si la entity .physics .pos .x, para no escribir todo esto que es demasiado largo, ahora lo vamos a abreviar, es mayor o igual que estos valores que tenemos en x y y, ¿sí? Con este vector vamos a ver x y y. Vamos a simular que por ahora vale 500 de ancho, ¿sí? Después lo vamos a tomar desde el constructor. Si es mayor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la posición, ¿sí? Pero, ¿quién se encarga de cambiar la posición? El que se encarga de cambiar la posición es el sistema de físicas, no es el sistema de comportamientos. Lo que nosotros sí podemos hacer en el sistema de comportamientos es cambiar la velocidad, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para cambiar la velocidad para que vaya para el lado contrario, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es entity.physics, bueno, physics.velocity o vel, que es como le pusimos, va a ser igual al negado de la velocity que tiene, ¿sí? Si tiene velocidad más 3 o más 5, nosotros lo que vamos a hacer es asignarle el negado de esa velocidad, ¿sí? Si tiene más 5 va a ser menos 5, y si tiene menos 5 va a ser más 5, ¿sí? Y ahí estaríamos asignando. ¿Qué nos está diciendo? Porque estamos hablando del x, ¿no? Del x en este caso, punto x. Bien. Vamos a abreviar esto un poco. Todo lo que dice e.physics lo vamos a cambiar por simplemente phi, y vamos a crear acá una constante phi que tenga este valor, así que nos queda un poco más corto el código. Bien, ya tenemos el comportamiento, todavía no le definimos las posiciones máximas de ancho y de alto, simplemente lo estamos poniendo a mano, pero luego lo vamos a agregar. Bien, este componente de behavior se lo tenemos que agregar a la entidad, que ya le dijimos que puede tener un componente de comportamiento. Así que vamos ahora al index, que es donde venimos creando nuestras entidades, y a la entidad, por ejemplo, a la 1, que es la que se está moviendo en el eje X a una velocidad de 3, le vamos a agregar ese comportamiento, ¿sí? En la otra no cambiaría nada, porque si no tiene ninguna velocidad no rebotaría nunca porque está quieta. Así que vamos a decirle a la e1.behavior igual a new behavior component, y le habíamos dicho que queríamos pasarle los límites, ¿sí? X y. ¿De dónde sacamos los límites X y? Bueno, cuando creamos dijimos que eran 600 y 456. Así que por ahora vamos a poner eso en X, en el eje X 640, y en el eje Y vamos a poner 456. Los ponemos a mano. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? O sea, se siguió yendo, no rebotó. No rebotó porque todavía no tenemos un sistema de comportamiento que procese ese comportamiento, ¿sí? Entonces, así como tenemos el sistema de física y de renderizado y de pre-renderizado, tenemos que hacer nuestro sistema de comportamiento, ¿sí? Básicamente vamos a crear acá un nuevo archivo que se llame behavior system.ts. Copiamos acá el nombre, creamos la clase behavior system, y como todos los otros sistemas va a tener básicamente este update que va a recibir las entidades, etcétera. Así que vamos a pegar lo mismo, vamos a importar las entities,
vamos a exportar el behavior system y la diferencia va a ser que no vamos a chequear que tenga física, ¿sí? Aunque podríamos chequear que tenga física y que tenga un behavior, ¿sí? Entity y también tenga un comportamiento, un behavior. Entity.behavior, ¿sí? Si tiene un behavior, básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar ese behavior, ¿sí? Así que vamos a decirle .run, ¿sí? ¿Te acordás que le habíamos puesto el método run? Y este método run recibe la entity, ¿sí? Así que le vamos a pasar la entity. Guardamos los cambios, actualizamos acá, a ver qué va a pasar. No va a suceder nada. ¿Por qué? Porque todavía no estamos llamando al método update de este behavior system, ¿sí? Así que vamos acá al index y luego de ejecutar el physics system podemos ejecutar acá este if que nos quedó de antes, lo podemos borrar, que no se utiliza. Podemos ejecutar el behavior system, que no lo instanciamos todavía, así que vamos a instanciarlo. Const behavior sys, vamos a poner sys es igual a new behavior system, que no recibe nada. Y aquí vamos a decir behavior sys.update, ¿sí? Y el update, también como todos los otros sistemas, recibe del entity man las entities, ¿sí? Ponemos punto y coma, guardamos. Y ahí vemos que rebota, ¿sí? Está rebotando solo para un lado, así que vamos a nuestro behavior. Igual está rebotando mucho antes de los 640. Así que vamos aquí a ver qué es lo que sucede. Este behavior, claro, le pusimos 500, ¿sí? Y es 640. De todos modos, va a parecer como que se pasa de lugar. ¿Por qué? Porque estamos midiendo a través de la posición X. Y la posición X es el borde izquierdo de cada uno de nuestros sprites, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a preocupar por eso. Eso es cuando está en el borde derecho de la pantalla, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora en el borde izquierdo. Entonces, para ese borde y ahora para el otro. El if, vamos a preguntar si pi.pos.x es menor o igual que 0. Lo que vamos a hacer es cambiar la velocidad nuevamente, ¿sí? Por tanto para un lado como para el otro. De hecho podríamos haber hecho un OR también, pero bueno, lo hacemos de esta forma. Bien, y ahí debería ir rebotando para cada uno de los dos lados. Bueno, exactamente lo mismo lo podemos hacer para el eje Y, ¿sí? Vamos a duplicar todo este código y cada vez que dice X lo reemplazamos por Y. Pero en vez de 640 va a ser 456. Bien, va para allá, viene para acá. Y bueno, no lo estamos viendo en ni, pero sí se lo podríamos agregar a la otra entity. Le podemos agregar el mismo comportamiento a la número 2. Y en este caso le vamos a decir que se mueva con una velocidad de 5 en Y y empieza ya a rebotar para arriba y para abajo. Bueno,
para arriba no. Veamos a ver qué pasó. Para arriba no, porque acá nos comimos una X y va una Y. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. De hecho también funcionan diagonales. Fíjate que si le ponemos también velocidad de 5 en el X, va a ir rebotando para todos lados, para los dos lugares. Bien, ahora en un próximo video seguimos mejorando esto del comportamiento y creando algún otro comportamiento más.